¿Ves? Ahora, me dice CCD, en este caso, vamos a... Hemos hablado de la FEN en movimiento. ¿Se ve lo que escribo? FEN en movimiento. Movimiento. ¿Ya? Esto se llama, hemos dicho, la FEN en movimiento es como decir, es la fuerza electromotriz, se llama, ¿ya? Fuerza electromotriz. Sí, espero que se vea, estoy más o menos apuntando a lo que necesito, ¿ya? Fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, esto lo que hemos visto, lo que les he explicado en la computadora, en realidad es esto, ¿sí? Hay una fuerza de equilibrio, ¿no? Han visto que cuando nosotros deslizamos, si deslizamos hacia el peso del campo, estas X que dibujo es campo magnético, ¿no ven? Y aquí hay una riel, por ejemplo, un conductor puede ser esto, por ejemplo, ¿no? Este conductor, ¿no? Si se mueve, si se desliza, entonces hay una cierta velocidad, va a haber una velocidad. Y también existe, por ejemplo, dos fuerzas, por ejemplo, es como el electrón que se estaría moviendo. Hay una fuerza eléctrica y aquí, vectorialmente, aquí hay una fuerza magnética. Y esta fuerza magnética, la magnética es que se opone. No deja que mueva, que se mueva, que se deslice, ¿sí? Entonces, de todo esto que les he explicado, el objetivo es determinar justamente este principio de equilibrio. O sea, quiero decir, sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga, ¿ya? Por el campo eléctrico. Esto es una fórmula, ¿no? La fuerza eléctrica es igual a la carga puede ser un electrón, puede ser un protón, puede ser una carga cualquiera, no siempre un electrón, un protón. Puede ser en este caso que lleve 1.2 por 10 a la menos 4 coulombs, pues, ¿no? Entonces, no siempre un electrón, siempre, ¿no? O un protón, no. Porque la carga al final va a tener, siempre tiene una masa, ¿no? Que la carga eléctrica tiene una masa y tiene en este caso un peso, ¿no? O sea, y su valor exclusivamente. Entonces, esta es la fuerza eléctrica. Entonces, ¿no? Ahora también, en este principio que recorremos la FEM en movimiento, también hay una fuerza magnética, la que hemos aprendido, la fuerza magnética, F sub M. Y esto es igual a la carga, ¿no? También, ¿ya? La carga, la velocidad y el campo magnético. Entonces, estas dos, una y esta dos, ¿ya? Entonces, en este caso, para que exista, para que determinemos la intensidad de corriente en dirección contraria a las manecillas del reloj, para encontrar cuánto de corriente está circulando sobre esto que deslizas, para encontrar esto, ¿qué dice Faraday? Tienes que aplicar el principio de equilibrio, porque hay eso, porque en este caso, como hay dos fuerzas, quiere decir que uno, hay electricidad, quiere decir que te va a pasar corriente. Y si hay corriente es porque también existe un campo magnético, una fuerza magnética. En otras palabras, que algo te puede atraer. O sea, te puede succionar. Eso. ¿Y por qué ocurre eso? Es porque en esta varilla que se está deslizando, hay cargas eléctricas, ¿ya? Que se han acomodado, en vez de ir al medicito, se han ido a los extremos, o sea, se han acomodado como que dice, yo me voy allá a la esquina y yo también a la esquina, ¿sí? Los positivos vamos a la esquina de arriba y los negativos a la esquina de abajo, así se han distribuido. Y cuando se ha distribuido, entonces ha generado un principio de equilibrio, o sea, una FEM inducida. A eso se llama, o sea, que la diferencia de potencial, la que hemos puesto, digamos, 220,
digamos, entonces hemos enchufado 220 a la batería, digamos, como del auto, así, 220. Entonces, las cargas, como se han distribuido, esa velocidad ha hecho variar. Porque esto, cuando se mueve esto, cuando se desliza justamente ese conductor, cuando se desliza, ¿ya? Es como una resistencia. En realidad es una resistencia. Entonces, hace variar la intensidad de corriente. Entonces, lo que dice Faraday, entonces tú agarras las dos fuerzas y coloca en principio de equilibrio. Porque de todo esto tienes que calcular la intensidad de corriente. ¿Cuánta corriente está utilizando para deslizarse? ¿Qué pasa si este tren, ¿no? Si este tren o tren vía se desliza con una velocidad más allá de lo normal? Entonces esto va a generar hasta calor, o sea, va a chispear justamente las vías del tren, va a chispear, puede encenderse incluso el tren, ¿no? Entonces, eso, o sea, porque hay dos fuerzas, eléctrica y magnética. Están luchando entre los dos para, colocarse en una posición de equilibrio. Entonces, ¿qué dice Faraday? Entonces agarra, dice, igual a la fuerza eléctrica, a la fuerza magnética. Entonces, cuando nosotros igualamos eso, llegamos a este análisis matemáticamente, haciendo un poco de análisis matemático. Entonces, le hacemos caso a Faraday, dice, entonces, ya carga eléctrica va a ser igual al campo eléctrico, ya esto va a ser igual a la carga eléctrica, la velocidad del campo eléctrico. Entonces, estoy igualando los dos. Entonces, por principio de álgebra, eso se elimina, entonces tu campo eléctrico va a ser igual a la velocidad del campo eléctrico, por el campo magnético. Entonces, este es tu campo eléctrico, ¿no? Entonces, este es el principio. Entonces, esto se determina, ¿sí? Vamos a trabajar con datos. En este caso, principio vamos a considerar así. Vamos a trabajar con una velocidad, vamos a hacer 1.2 por 10 a la menos 4 metros por segundo, ¿ya? Metros por segundo, en este caso, velocidad de metros por segundo, sí está bien. Entonces, vamos a trabajar con un campo magnético de 1.7 por 10 al cuadrado, ¿ya? Tesla, porque es la unidad de trabajo, ¿no? Pues, estoy colocando datos que más adelante voy a utilizar, ¿sí? Entonces, hemos cumplido lo que dice Faraday. Entonces, vamos a seguir lo que dice el modelo de Faraday. Ya has hecho el principio de equilibrio, sí, ya está. Ya tienes el campo magnético, ya está. Entonces, ¿y por qué? Y para esto, por ejemplo, ¿para qué has hecho esto? Porque como esto es el campo magnético, sé que que la variable E es el campo eléctrico, como es eléctrico, entonces, si hay un principio de equilibrio, entonces también tienes que hallar la diferencia de potencial, o sea, quiere decir que va a existir una diferencia de potencial. ¿Sí? Va a existir una diferencia de potencial. Y sabemos que diferencia, basta pronunciar diferencia, es como decir derivada, variación, o sea, un pedazo, ¿no? Entonces, diferencia de potencial es delta B. O sea, sabemos que B en este caso es el potencial. ¿Por qué decimos esto? ¿Ve? Sabemos esto por simplicidad. Si nosotros tenemos dos puntos, porque tenemos delta B, ¿no? Potencial final menos potencial inicial, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos delta B? O sea, la variación en cálculo significa derivada de la velocidad respecto del tiempo, en cálculo. Es una derivada, y al final es una derivada, ¿no? Pero en este caso, cuando pasa por una resistencia, se desliza, hay una variación de voltaje. Hay un voltaje final
menos un voltaje inicial y se resta. Y eso es la variación, justamente. Por eso es diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Si he hallado, según Faraday, he hallado el principio de equilibrio, ya he encontrado el campo eléctrico, que es velocidad por el campo magnético, entonces, lo que me faltaría es encontrar esto. Entonces, mi delta V, mi variación de mi diferencia de potencial va a ser igual al campo eléctrico, ¿ya? Un campo eléctrico por la longitud, ¿sí? ¿Por qué decir por la longitud? ¿Ya? Esa base que se desliza, escúchame, esa basita que se va deslizando, tiene una longitud, les dije, no puede ser pequeño, grande, ¿no? Pero toda esa barra tiene un campo eléctrico, o sea, que por ahí circula corriente. Si tú tocas esa barra, a ver, tocas ese corriente, ¿no? Colocas tu mano, te va a pasar corriente, ¿no? Incluso te va a patear corrientes, ¿no? Es porque está bien polarizado. Todita la base, no solo esto, todita la base. Y en el trayecto de movimiento, las cargas se acomodan. Las positivas arriba, las negativas abajo, se acomodan, se polarizan en el trayecto del movimiento. Pero tu base tiene una longitud. ¿Y qué dice? Por ejemplo, si tú quieres hallar la diferencia de potencial basada en la ley de Faraday, entonces simplemente multiplica el campo eléctrico que has hallado, ¿está? Y vas a multiplicar por la longitud, por el tamaño de tu base. Ahora, puede ser también, como he dicho en el contexto, en el libro, ¿no? No siempre puede ser base. Asumir que es un móvil, que puede ser un tren, un auto, ¿no? Entonces la longitud, va a haber siempre una longitud de desplazamiento. Eso es. Entonces, si yo reemplazo esto, si yo digo, entonces el campo eléctrico va a ser igual velocidad, ¿ya? Por la longitud, ¿no ve? Velocidad del campo eléctrico y la longitud. Entonces, esto sería mi diferencia de potencial. Entonces, para hallar la diferencia de potencial de ese extremo, ¿te acuerdas que decíamos que las cargas se van a distribuir, ¿no ve? Unas arriba y otras abajo, ¿no ve? Por el principio de equilibrio. Pero al hacer eso, hay una diferencia de potencial. Si tú colocas con tester colocas, quieres medir la diferencia de arriba, 2 puntos, ¿no ve? De extremo a extremo, hay una diferencia de potencial, ¿verdad? Que puedes medir con tester, incluso puedes medir eso, ¿no ve? Entonces, eso te va a dar igual así. Velocidad va a multiplicar por el campo magnético y la longitud. Y eso te va a dar el voltios, ¿sí? Eso. Esto es lo que hay que hablar. Según Faraday, esto es lo que ocurre. En el experimento, esto es lo que ocurre. Y si quieres demostrar esto, necesitas un tubo, un conductor de una longitud, el que deseas, no siempre el tamaño oficial, no, esto varía, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado una velocidad, aquí está la velocidad. Tenemos el campo magnético en teslas. La longitud, pondremos que nuestra longitud de nuestra base, no sé si es de este lado, si tuviera moverlo, voy a decir. Ahora sí, no sé si se ve ya. Entonces, nuestra longitud, digamos, vamos a tener, digamos, esta longitud, digamos, una basita, digamos, hacer, ¿no? Esta longitud le vamos a tener, digamos, unos 50 centímetros, ¿ya? De longitud, ¿no? ¿No? Sí, de la base, ¿no? Entonces, esta podemos transformar en metros igual a 0.50 metros, ¿no? Entonces, y podemos trabajar en metros también, ¿no? Entonces, esto justamente es la variación. Entonces, puedo calcular esto. Tengo la velocidad de 1.2 por 10 a la menos 4 metros por segundo, para no equivocarme siempre, paréntesis, y tengo el campo magnético es 1.7 por 10 al cuadrado, incluso, y equivale a 100, ¿no? Incluso 100 teslas.
todo esto multiplico por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 50, que es igual a 0,50 metros. Entonces, no, metros, se puede, y pues se puede eliminarse. Al final, esto tiene que salir en voltios, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, esto, sí, vamos a calcularlo, esto es con máquina. Entonces, esto es la diferencia de potencial que se determina, ¿ya? En función de Faraday, podemos determinar la distribución de potencial, en este caso la diferencia de potencial. Uno es eso. Vamos al otro, ¿no? Si se mueve, en este caso, también uno. Hagas la diferencia de potencial, 1, ¿sí? Mejor así, primero el campo eléctrico, 1, el 2, la diferencia de potencial, que es este, que vamos a calcular con máquina. 3. Después de eso, se puede determinar, en este caso, la PEN inducida. Necesitamos, por ejemplo, para hallar la intensidad de corriente de inducción es la intensidad de corriente circular. ¿Y qué dice esa fórmula? La intensidad dice, es valor absoluto de la PEN inducida, quiero decir, absoluto de la PEN dividido sobre la resistencia. ¿Sí? Eso es, ¿no? Esta es la fórmula en realidad de la intensidad inducida, ¿sí? Entonces, esta intensidad inducida, mira cómo lo voy a hacer. No conozco la FEN, pero sé que por el principio de Faraday, estoy tratando de calcular. Ya. ¿No? Entonces, a ver, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Esta PEN, por ejemplo, como Faraday nos ha explicado, si quieres determinar la PEN, es así, esta ecuación vamos a utilizar, ¿no? Dice la PEN, tienes que ser menos la derivada del flujo, ¿no ve? Tienes que derivar el flujo de campo magnético. Eso tienes que derivar respecto del tiempo. Eso te va a dar la fuerza electromotriz, la PEN inducida, ¿no? Pues, entonces, como esto es negativo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le vamos a dar siempre el positivo. Entonces, lo que hay que hacer es primero determinar esto. Hay que determinar la PEN, pero para la PEN necesito hallar el flujo de campo magnético, ¿no? Entonces, eso se determina. Una vez determinando la PEN que al final de todo esto llega a este modelo. La PEN va a ser igual, ¿ya? A menos el campo magnético por la longitud y la velocidad, ¿sí? Menos el campo magnético, longitud y velocidad. Y me sale en negativo, pero como estamos haciendo absoluto, va a tender a positivo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, llegaríamos a tener que la intensidad es igual, a ver, al campo magnético, la longitud, la velocidad sobre la resistencia. Y esto nos va a dar en amperes. ¿Sí? En amperes. De todo esto, lo que necesitamos como datos simplemente la resistencia, ¿no? La resistencia. En este caso vamos a considerar las resistencias que compramos nosotros en CAS, ¿no? Que en el código de colores podemos calcular en ohmios también, en ohmios. Entonces una resistencia, digamos, de 4 puntos, puede ser, digamos, de 4.5 ohmios. Le vamos a dar 4.5 ohmios. Con este dato podemos determinar, ¿no? Entonces estamos dando valores en realidad al problema, ¿no? Entonces, voy a usar esto, voy a usar esta parte. Uno, utilizamos el campo eléctrico, ¿no? Calculamos el campo eléctrico. 2, la diferencia de potencial. 3, determinamos la intensidad de corriente inducida, utilizando la PEN. ¿Sí? Eso, ¿ya? Entonces, esos son 3 pasos que involucra al deslizamiento de la PEN.
¿sí? Esos tres pasos. Ahora, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, aquí voy a borrarlo, voy a borrar esta parte y vamos a ampliar esta. ¿Sí? Entonces, tenemos en realidad la intensidad que va a ser igual al campo magnético, que es igual a 1.7 por 10 al cuadrado teslas, ¿sí? por la longitud. La longitud, hemos dicho que va a ser 0.50 metros. 50 metros. Ya está, esto. Y tenemos en este caso la velocidad, que es igual a 1.2 por 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Y tenemos aquí sobre la resistencia, una resistencia que estamos trabajando de 4,5 ohms. ¿Sí? Esto nos va a dar justamente en unidades de amperes, ¿no? De amperes. Entonces hacemos un poco de cálculo. La primera variación, la diferencia de potencial, primero voy a calcular, que es igual a 1.2 por 10 elevado a la menos 4, a la menos 4, por 1.7 por 10 elevado al cuadrado, pues al cuadrado, que es 100, es más, y esto por 0.50. Por 0.50, esto me sale a 0.0. Una variación pequeña, pero es una variación, 0.0102, ¿no? 0.0102. Esto tiene que dar en voltios, ¿sí? En voltios, porque es una variación del potencial. El potencial es en voltios, ¿sí? Ahora aquí, en este caso, aquí, en la intensidad, pues primero hacemos numeratorio. 1.2, 1.7 por 10 elevado al cuadrado. Esto sería por 1.7 por 10 elevado al cuadrado. Por 0.50 por 1.2 por 10 elevado a la menos 4. A la menos 4, esto es igual sobre 4.5. Y esto es 2.26, sería 2.26 por 10 elevado a la menos 3 amperes. Esto hay que se calcula álgebra de unidades, pero tiene que darnos en amperes. Entonces, este es en realidad el objetivo. El deslizamiento de la barra es determinar justamente esta intensidad. En resumen, en conclusiones, cuando nos dicen determine el campo magnético, ¿no? Determine, según Faraday, el deslizamiento de la barra a través de un campo magnético, ¿no? Nos dicen eso. Entonces ya nuestro objetivo tiene que ser, ya nuestra mira es hallar la intensidad del corriente, ¿sí? La corriente, porque tiende a variar. Eso, al hallar la corriente, vamos a utilizar, o sea, vamos a necesitarle de Faraday, a su principio de Faraday, esto, ¿sí? Y sí o sí vamos a utilizar Faraday, o sea, necesitamos a Faraday para hallar la intensidad de corriente inducida, porque no podemos por otro lugar, ¿no? Entonces, obligadamente vamos a utilizar el modelo matemático de Faraday. Listo, ¿no? Entonces, y en función de lo que es la resistencia, porque eso, pues,
Cuando el deslizamiento, cuando te mueves a través de una barra y te deslizas sin rozamiento, entonces es más fácil de determinar. Pero cuando es rozamiento, hay una resistencia, una constante de resistividad, ¿no? Y les dije también que el campo magnético se opone a lo que tú quieres deslizar. Tú quieres deslizarte al frente, el campo magnético te va a atraer, o sea, no va a dejar que te muevas un poco. Un poquito puedes entender a variadas, ¿no? Pero entonces eso es lo que ocurre. En la física, ese fenómeno es muy importante, ¿no? Esto es un ejemplo también de laboratorio, que se puede hacer. Se puede hacer, en este caso, el deslizamiento de un objeto conductor dentro de un campo magnético. Eso es un experimento que también se puede hacer, es un tema, ¿no? Pero es buscarle el tema, pues, como dice el movimiento de acción inducida, es buscarle el tema en Google, podemos buscar el tema, y hay experimentos relacionados, ¿no? Pero tal vez es un poquito en cuestión de material, un poco hay que verlo si no es muy caro, si está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, pero se puede hacer eso, sí, se puede, ¿no? Ya vamos a estrenar este semestre que viene, vamos a estrenar ya el laboratorio, primer laboratorio de física, los tres físicas en la carrera, ¿no? Ya está implementando, ya hemos mostrado todo lo que es las partículas, la indumentaria, pues, ¿no? Que se requiere un laboratorio físico. Entonces, las futuras generaciones, porque ustedes ya están de salida de física, ¿no? Las futuras generaciones lo van a conocer más, pero también está abierto, todos pueden asistir, pueden venir y hacer experimentos también, está abierto. Lo que vas a hacer todavía tu tesis, pero si tu tesis involucra un campo magnético o arduino, manejar lo que es electricidad, vas a utilizar el laboratorio de estar para todos. Entonces, vamos a estar estrenando este semestre, porque le hemos informado dirección. Vamos a estrenar de nuevo el primer laboratorio de física de las tres físicas. Entonces, ya con más comodidad, verlo, es un poco especial también por la pandemia. Entonces, espero que se haya entendido esta parte, ¿ya? Especialmente lo que es Faraday, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de break, ¿ya? Vamos a entrar en break y luego vamos a retornar. ¿Se ha entendido? Hola, hola, les escucho. Entonces, bueno, conversar antes, hacer algunas dudas. ¿Se entendió? Así que Giovanna, Jonathan, estás ahí, Giovanni está ahí, Luis Andrés también de tiempo también estuvo. Marco Antonio siempre viene, ¿no? Hay caritas nuevas, como quien dice. Ahí, pero están ahí, eso es importante, eso es muy importante. Ya siempre está, también están. Yo los conozco quiénes participan, quiénes están, no sé, y quiénes se salen también sé, les veo, ¿no? Entonces, de esa manera, ya se entendió, haremos un poquito de break, vamos a hacer un ejercicio de esto también, y vamos a tocar lo que es óptica también, ¿ya? Entonces, espero que se entienda, ¿no? En resumen, se escucha, aténdeme lo que te digo, ¿no? Si yo también, como ustedes, extraño el aula, me gustaría ya estar en el aula. Pues hay más, me explayo como que les explicar, y recuerdo el asunto, por ejemplo, mis estudiantes, eso es extraño, pero hay que desesperar todo eso, que pase toda esta situación. Yo también extraño la verdad. No es para mí también, no estoy cómodo, necesito respirar el aire de mi aula con mis estudiantes, con ustedes. Y mucho mejor, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Todos extrañamos eso, ¿no? Pero paciencia para eso ya va a ayudar, entonces, un poquito más consideraremos esta situación, ¿no? Pero estamos, ¿no? De esa manera, ¿sí? Entonces, haremos un pequeño break y vamos a retornar a Hola.
Ya, está bien. En 5 minutitos, estás, ya. Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces, haremos un break. Un poquito, haremos 15 minutitos a 20. Un ratito, por unos 15 minutos, pero luego ya vamos a retornar a clase, ¿sí? Entonces, eh, 15 minutitos a 20. Nada, pero vamos a continuar, vamos a hacer ejercicios, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a dedicar. Espero que se haya entendido esta parte, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Y también, los que no les han avisado notas, también, los que están ahí, les voy a mostrar la primera más. Si hay algún consultar, dudas, reclamos, muchas cosas que se dan. Voy a mostrar, ahorita les voy a mostrar. Sí, todavía estamos a tiempo de, ¿no? También avisarles que va a haber, escuchen, les dije, en la anterior clase, esta es oficial, voy a